Desde los 9 años eres toda una celebridad. ¿Cómo funcionaban las finanzas en ese momento? O sea, ¿cómo funcionaban las finanzas o cómo deberían de funcionar para un niño que está ganando lana, pero pues sus papás son los que están moviéndola? O sea, tus papás te dejaban comprarte lo que quisieras o no, o tenías una cuenta. No tengo ni idea y siento que hay mucho, siempre preguntas de, es que el niño es una estrella y los papás le ponen un fideicomiso o no. ¿Cómo te pasó a ti en ese aspecto financiero cuando eres una celebridad de 9 años? Bueno, principalmente el contrato fue firmado con mis papás. Okay. Julissa con mis papás, porque obviamente yo era menor de edad. Sí. Y sí, nos pagaban a una cuenta. Me puedo imaginar que a una cuenta. Y en esa cuenta, pues quien disponía del dinero, o sea, eran tus papás, ¿no? Quien te decía, sí, no, te puedes comprar esto o no te puedes comprar nada, eran tus papás. En mi caso, así era. El dinero que se iba ganando, que era poco dinero, pero era mucho para un niño de 9, 10, 11 o 15 años, pues es que uno se sentía millonario. Me acuerdo que en ese entonces nos pagaban $1,000,000 antes de quitarle los 3 ceros al peso. Okay. O sea, $1,000 nos pagaban por día de trabajo. O sea, hacíamos en el Teatro Aldama 2 funciones o hasta 3 y nos pagaban $1,000 por función. Uh-huh. Y bueno, con el tiempo eso fue creciendo poco a poco hasta que dejó de crecer y dejamos de estar tan bien como la Onda Vaselina, que no fue necesariamente un tema económico nada más. Fueron las ganas de crecer y de volar con nuestras propias alas al convertirnos en OV7. Pero básicamente sí, todos los niños tienen que firmar, los papás son los padres o tutores, son los encargados de firmar los contratos con quien te esté contratando. Me gusta, y ellos deciden ya si te compran el helado de chocolate o no. Totalmente, que en mi caso así era. Y en mi caso, aparte, yo apoyé a mi familia porque mi papá y yo tuvimos un accidente antes de que yo empezara el grupo donde perdió absolutamente todo porque no tenía un seguro de gastos médicos y estuvo 6 meses hospitalizado. Y tenía lana mi papá antes y ahí perdió absolutamente todo. Entonces volvió poco a poco a empezar y aparte recuperándose porque quedó parapléjico, un tema duro. Esa historia es una locura y aparte está impresionante cómo, pues a raíz del éxito que tuviste también de niño, pues empujaste a toda la familia. Está muy picudo, la verdad. Sí, empujé a toda mi familia, siempre encantado de la vida. Lo que hiciera o fuera necesario, ahí estaba. Y estábamos, y estuvimos, y estamos, y estaremos. Y vengo de una familia muy unida, muy linda, con unos valores muy padres, que al día de hoy me doy cuenta lo valiosos que son. Ari, tiempo después, pues sucede la Onda Vaselina y luego sucede más bien OV7. En el 2000. ¿Cómo? Que aparte soy fan número 1, ¿no? Y está de más decirlo, todo el mundo te lo va a decir, pero es que es verdad. O sea, son canciones con las que crecimos y es raro porque al final yo veo o escucho una canción de OV7 y es mi infancia. Pero como grupo, una canción es un producto, ¿no? Otra vez yo siempre tratando de meterle la cosa al negocio, ¿no? Entonces, si el grupo depende de qué tan buenos productos se hagan, entonces cómo llegar a un buen producto es muy importante, ¿no? El proceso, el paso a paso para construir un buen producto. Y en el caso de una canción, y particularmente en el caso de OV7, ¿cómo era? O sea, ¿cómo era el proceso de nos presentaron esto, entonces vamos a hacer esto y vamos a grabar y luego nos tenemos que ir a no sé dónde para que afinar y luego nos pasan el récord y no tengo ni idea. ¿Cómo se crea? Así como si tú vendieras lápices y hay una fábrica de lápices, vendes canciones, ¿cómo se crea una canción? En la Onda Vaselina nos decían qué cantar. No había opinión. Uh-huh. Y es lo correcto, ¿no? La manager, que fue Julissa, nos eligió, nos escogió, era su grupo y nos puso a cantar lo que ella consideraba que teníamos que cantar y no se equivocó. Tuvo buen tino. En OV7 ya decidíamos nosotros, porque éramos nosotros mismos nuestros propios managers. Okay. Entonces el proceso es un proceso padrísimo, es un proceso creativo increíble. Hay un área dentro de las disqueras que se llama AIR, Arte y Repertorio. Okay. Y ellos se encargan de recibir o de mandar a hacer con diferentes autores las canciones. Entonces, los procesos creativos son padrísimos porque
con un grupo que ya tenía 14 años, que es lo que teníamos nosotros, más o menos 14, 15 años de estar como la onda vaselina. Creo que eso fue lo que duró del 89 al 2000, un poquito más. Ese proceso era muy rico porque los autores hacían canciones pensando en OV7. Desde el principio. Desde el principio les decían, okay, sí, esta canción es para OV7. Ah, ok. ¿No? Ejemplo específico de una gran compositora que es Mónica Vélez. Te la pongo como ejemplo para que ubiques. Ella hizo Shabadabada, de los primeros sencillos de OV7 nada más. Y fue una canción que rompió todos los récords en ese momento en el que estaba cambiando la industria, se estaba digitalizando, etcétera, etcétera. Pero regresando a esto, yo me puedo imaginar que le hablan a Mónica Vélez por ponerle un nombre a una gran compositora y le dicen, Mónica, necesitamos una canción para OV7. Entonces a ella se le ocurre escribir Shabadabadabada en el centro del planeta, Shabadabadabada, olvidado en la banqueta. Eso nos lo ponen a nosotros junto con otras 20, 30, 40 canciones y se empieza a hacer una preselección. Y después se quedan 12. Sí, seleccionan ustedes mismos. Junto con la disquera. Ok. Y fue la primera vez que podíamos seleccionar. Entonces fue muy enriquecedor. Está padrísimo. Era el cambio ya también de chavitos a adolescentes mayores. Y fue muy enriquecedor. Me acuerdo perfecto de ese momento. En las oficinas de Sony Music en Polanco, donde estaba el director de AIR, poniéndonos esas canciones que sonaban un poquito a lo que estaban sonando en ese entonces los NSYNC y los Backstreet Boys. Sí. Y era un sonido medio europeo. Esas canciones hoy día siguen sonando bastante... Súper. No suenan viejitas. Totalmente. Y eso nos gustó mucho a todo el grupo. Fue un disco, CD00 fue un disco que embonamos perfectamente. Entonces se escogen las canciones, se empieza a revisar las letras de las canciones, porque las canciones se dividen prácticamente en 3. En letra, en melodía y en música. Ok. La melodía es, si yo te pongo ahorita una canción en hebreo, tal vez no entiendes el hebreo, pero se te queda la melodía. Ok. ¿No? Tal vez no entiendes la letra, pero se te queda la melodía. Entonces se divide regularmente así. De hecho, los compositores así se divide en 3 partes. Okay. Tú hiciste la melodía, órale, 33% para ti. Yo hice la música, 33% para mí. ¿Y siempre son esos porcentajes? No, son negociables entre la gente que haga las canciones. Hay artistas que hacen, hay cantautores, ¿no? Los Mario Dom, pues que hace música, que hace kalimba, que hace música, que hace las tres cosas. Entonces el 100% es para él. Si de repente quiere invitarte a ti a componer una canción y tú eres bueno con la letra, pues entonces el 90% es para él o el 85% y el 15% es para ti. Pero eso se tendrían que poner de acuerdo ustedes. Eso... ya registras la canción y entonces empieza todo el proceso de ir a grabar la canción o las canciones. En el momento que están grabadas las canciones, se pone fecha para el lanzamiento del primer sencillo en ese entonces. Y de ahí para atrás tienes que poner fecha de grabación de video, hacer fotos, todo el plan de marketing para la salida, en qué momento lo vas a sacar. Es una industria padrísima, sumamente creativa y lo que me encanta es que no hay una fórmula. Sí, hay gente que lo hace de una manera, otras de otros, unos son más sistemáticos, otros tienen una nota en su teléfono. Pero bueno, al final, sin fórmula, pero muy exitoso lo que hicieron ustedes. En nuestro caso, sí, claro. Y fuimos muy afortunados. Somos, cada uno en lo individual, muy afortunados. Pero hay gente que no ha tenido esa fortuna, ¿no? Y hay gente que tiene muy buenas canciones. Yo creo que es un poco también... Es arte también. Suerte, momentos en los que hayan funcionado, porque no fuimos nosotros nunca los favoritos de Televisa, por ejemplo, ¿no? Si te pones o comparas con Cabá o con todos los artistas de Luis de Llano, nosotros éramos como el patito feo. Pero nuestras canciones tenían cosas que a la gente le gustaron y creo que eso funcionó muy bien. Antes se vendían por discos. A mí me tocó hacer LPs. Los primeros discos de la onda vaselina eran Ahorita esos. vamos a platicar de eso, de cómo vivieron toda esta transición. Pero antes quiero preguntarte cómo funciona el negocio cuando son 7. Me imagino que cada banda es independiente o que cada cosa funciona de manera distinta, pero ¿cómo funciona? O sea, ¿se dividen tal cual 100 pesos entre 7 o hay personas que tienen más, hay personas que tienen menos?
cómo funcionaba todo este tema pues de dividir las ganancias. Porque luego también algo que pensé mucho es, claro, ¿por qué luego las bandas se dividen? Y pues yo digo, pues es que claro, no es lo mismo dividir un 100 entre 7 a dividir un 50 entre 1, ¿no? Entonces algo debe tener ahí un tema monetario. ¿Cómo funcionaba esta división en ese momento en OV7? ¿Y qué otros aspectos juegan? Hablas del manager, ¿no? Hablas de la disquera, o sea, ¿cómo funciona esta industria por completo en la que hay 100 pesos que alguien pagó por ver un concierto y de ahí... Llevo 36 años en la industria y ha cambiado muchísimo cómo era y cómo es. Si nos vamos específicamente a OV7, nosotros siempre dividimos entre 7. Como artistas dividíamos entre 7. Si alguno de nosotros componía una canción, nos tocaba a los compositores recibir lo correspondiente. Lo correspondiente. O sea, si yo compuse la canción que haya compuesto, pues no le tocaba a otro integrante las regalías por compositor, pero sí las regalías por intérprete. Ahí éramos igualitos. Entonces, arriba del escenario todo era idéntico, igualito. Lo que se vendiera siempre en partes iguales, nunca cambió. Cuando yo fui el manager del grupo, cambió, por supuesto, porque yo tenía que pagar, Bobo tenía que pagar una estructura de muchísimas personas y bueno, eso es lo que sucede, que también tiene sus rollos. Totalmente. Porque, claro, cuando creces con un grupo, no necesariamente a todos... pues todos van a opinar igual y en un grupo, sobre todo cuando creces desde niños y todos van como en el mismo camino y de repente alguien por diferentes circunstancias, ¿no? Nos pasó en su momento con Oscar, que compuso unas cuantas canciones, empezó a despegar y él ya estaba componiéndole a otros artistas y estaba increíble y aplausos y está muy bien. Y bueno, a mí me tocó la parte del management que tiene muchísimas aristas y muchísimas ramas muy interesantes. Y bueno, pues los tiempos eran otros y también no a todo el mundo le gustó que estuviera yo ganando lo que la compañía estaba ganando, ¿no? Sí, de ahí, estamos haciendo otro trabajo extra. Otro trabajo, claro, otro trabajo, pero en un grupo que vienes desde chavito, donde hay cierto tipo, pues hay demasiadas cosas, ¿no? Había broncas entre las chavas desde, ¿por qué te compraste unos jeans blancos? Pues porque son los jeans blancos. Pues sí, pero yo me los compré primero. Pues sí, pero son los jeans, estupideces de chiquitos que de repente vas arrastrando. Ya cuando eres más grande se ponen más punks. Me imagino perfecto. Como artistas siempre ganamos exactamente lo mismo. Así lo dividíamos nosotros. Cuando antes Julissa era la manager, ella nos pagaba, te digo que una lana por día de trabajo, luego cambió a una lana por show y terminó en un porcentaje.